¿Qué tal? Mi nombre es Gerson Moisés Cruz Méndez y este es un trabajo para la materia de lenguaje y comunicación para la preparatoria en línea del Tecnológico de Monterrey. Les voy a hablar acerca del cuento Jugando con Bombas. El contexto social y económico que narra el cuento muestra una sociedad con costumbres bien arraigadas y una ideología ignorante y terca, con un gran desafío a la justicia. Estas características son importantes porque demuestran a una sociedad del México antiguo que prevalecen hasta el día de hoy en algunos lugares más remotos del país. El cuento, Jugando con Bombas, pertenece al libro Canasta de Cuentos Mexicanos, escrito por Bruno Traven en el año de 1946. Bruno Traven trató de capturar la realidad, pensamiento y costumbres mexicanas a través de sus cuentos. En un pueblo minero de México, un trabajador de nombre Natalio se casa con Filomena, la cual es sorprendida por su esposo en brazos de otro hombre. Natalio, en su intento de venganza por asesinarla, lanza una bomba y mata a la mujer equivocada. Se enfrenta a la supuesta justicia del pueblo. Al quedar libre, Natalio conoce a una nueva mujer que lo asesina con una bomba mientras cenaba. Bien, ahora hablemos de El matrimonio de Arnolfini. Es una pintura elaborada en el año de 1434. Su autor es Jan van Eyck. Actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Galería en Londres. Su técnica es óleo sobre madera. Sus dimensiones son 82 centímetros por 60 centímetros. La pintura del matrimonio de Arnolfini representa al rico mercader Giovanni Arnolfini y su esposa Giovanni Cenami. Esta obra de arte es muy bella y cuenta con distintas interpretaciones. Una de ellas dice que fue un matrimonio secreto. Este cuadro de arte oculta muchos misterios inexplicables e indefinidos, convirtiéndola en una de las piezas más misteriosas en la historia del arte. El autor, Jan van Eyck, fue un pintor flamenco nacido en Bélgica en el año de 1390 y murió en el año de 1441 en dicho lugar. Es considerado como uno de los más grandes maestros del arte en la pintura, ya que en la mayoría de sus pinturas se puede admirar la perfección hasta en el más mínimo detalle. Se le atribuye el diseño de la técnica sobre óleo sobre madera, ya que la practicó durante mucho tiempo y la llevó a un nivel de perfección extremo. La composición de esta pintura está hecha a base de líneas horizontales. Todos los objetos que están colocados a su alrededor son perfectos. El punto donde las manos se tocan es perfecto. El reflejo y brillantez del espejo son simétricos y la minuciosidad de la pintura es intachable. Principalmente se puede observar a una pareja parece estar casada y en un entorno donde el suelo es de madera. El cuadro donde se encuentran es iluminado por una ventana a la izquierda y a sus pies se encuentra un perro. Al otro lado se encuentra una cama de color rojo. En ambas obras se presentan discursos, como el visual. Se tuvo que utilizar la vista para poder leer el cuento y visualizar la pintura. También el mental. La pintura estimula la mente a descifrar el mensaje que trata de transmitir
y razonar las acciones de Natalio en el cuento. La postura del cuento se adhiere a los celos y la sed de venganza en el matrimonio. Se toma una terrible decisión que trae como consecuencia justicia. La pintura está a favor de tener un matrimonio y una familia. Hay algunas evidencias ideológicas presentes en las dos obras, como en la pintura, como están aceptando un compromiso, están dispuestos a que su matrimonio funcione al ser fieles con la espera de un hijo. El cuento, Filomena le es infiel a Natalio. Este, ignorante y arrogante, trata de vengarse de su infidelidad con una bomba. El argumento, basado en signos presentes en la pintura, presenta a la pareja que está dispuesta a aceptar el compromiso y responsabilidad de un matrimonio y una familia. En el cuento, Natalio y Filomena tienen un matrimonio sin motivo de queja, pero todo cambia cuando Filomena es sorprendida en brazos de otro por su esposo. Natalio trata de matar a Filomena con una bomba, pero este muere por justicia en manos de otra mujer como consecuencia. Gracias por su atención. Como podrán observar, soy un poco tímido al hablar, pero hice mi mejor esfuerzo. Muchas gracias.